Aló, hoy vinimos a recorrer por un día Malmö. Esta es la tercera ciudad más grande y más poblada de Suecia. Acompáñenme a recorrerla. Se puede llegar a Malmö desde Copenhague en tren, que tarda aproximadamente unos 45 minutos de viaje. A pocos metros de la estación de tren se encuentra el Canal de Malmö, donde hay numerosos edificios modernos con formas variadas y materiales de diseño. Como pueden ver, esta escultura representa la no violencia. Es un revólver con la punta anudada y hay 16 copias de esta escultura alrededor del mundo. Esta escultura de bronce se ubica cerca de la estación central y es un símbolo para la paz. A pesar de la antigüedad de su centro histórico, Malmö está considerada como una ciudad moderna. Nos encontramos en la plaza principal, que se encuentra a 500 metros de la estación central. Esta plaza de 1540 es la más grande y la más antigua de la ciudad. Esta fuente es una de las más significativas de Escandinavia e incluye un ruiseñor, el símbolo de Malmö. A mis espaldas se encuentra el Rathaus o ayuntamiento, que se construyó en estilo gótico, pero con los años ha adaptado otros estilos arquitectónicos. Se construyó 6 años después de la fundación de esta plaza. Esta escultura que pueden ver es del rey Carlos X Gustavo de Suecia, quien recuperó esta provincia de Dinamarca. Este es un homenaje a uno de los personajes nacionales más queridos de este país. La Farmacia del León es la farmacia más antigua de Malmö, fundada en el año 1571. Al lado de esta farmacia se encuentra el Pasaje del León, donde hay algunos negocios y restaurantes. Esta calle en 1978 se convirtió en la primera calle peatonal de Malmö y hoy en día se encuentran todo tipo de tiendas. En esta misma calle se encuentra este conjunto escultórico que representa una orquesta que marcha sobre la parte peatonal de la calle. El artista que lo realizó nació y creció en esta ciudad. Esta escultura está hecha en bronce y fue creada en 1985. Nos encontramos en la iglesia de San Petri, que data del siglo XIV y es la más antigua de la ciudad de Malmö. Es de estilo gótico y se destaca su torre de 105 metros.
Nos encontramos en Lila Tor, esta pequeña plaza principal. Antes albergaba el antiguo mercado de la ciudad y hoy se encuentran bares y restaurantes. Las casas que pueden ver datan del siglo XVI, XVII y XVIII. Estas eran las casas de los mercaderes que tenían un aspecto medieval. En un lateral de la plaza hay un pequeño arco rojo por el que se accede a esta antigua granja. Nos encontramos en esta especie de granja o jardín que fue fundada en la década de 1590 y que se construyeron cuando los ciudadanos se dedicaban a la agricultura y al comercio, por lo que estas granjas empezaron a ser comunes en las ciudades. Esta granja fue construida durante el siglo XVI. Aquí las casas, como pueden ver, tienen un estilo medieval, con vigas de madera y de colores. Bueno, ahora nos encontramos en esta plaza, que es la segunda más grande de Malmö, con una superficie de 15.000 metros cuadrados. Es en honor al rey Gustavo Adolfo IV. Se pueden encontrar diversas estatuas y fuentes. Hoy en día se realizan diversos eventos y mercados en esta plaza. Bien, ahora estamos en el viejo cementerio de Malmö, enfrente de la plaza de Gustavo Adolfo. Algo curioso es que tanto en Dinamarca como en Suecia son espacios públicos. Este cementerio está rodeado de viejos grandes árboles. Conocimos la biblioteca pública de la ciudad de Malmö, que tiene una parte de la fachada de cristal. Estamos en este parque que se creó en 1870 como un jardín inglés sobre las ruinas de una fortificación. Es el parque más antiguo de Malmö. A metros del parque podemos encontrar esta típica calle adoquinada de la ciudad vieja, que es una de las calles más coloridas y bonitas de la ciudad, y está ubicada en la zona oeste de la parte más antigua de la ciudad de Malmö. En esta zona, que se originó en 1250, están los lugares más populares, como las plazas más famosas, la biblioteca municipal, la estación central, el castillo y el ayuntamiento. Nos encontramos en el castillo de Malmö. Es un castillo renacentista y la fortificación más antigua de la ciudad. Fue construido en el siglo XV por orden del rey de Dinamarca y estuvo en manos de la realeza danesa y sueca. Hoy en día alberga 3 museos: el Museo de la Ciudad, de Historia Natural, de Arte y el Tropicarium.
que fue inaugurado en 1937. Este edificio fue antiguamente una importante prisión y hoy en día es el Museo de la Ciudad de Malmö. En un lateral del castillo se encuentra este parque, que es uno de los más populares de la ciudad, en el que se encuentra este molino de viento de estilo holandés que fue construido en 1851. Entre 1879 y 1895 funcionó con una máquina de vapor y hasta 1930 con energía eólica. También muy cerca del castillo y del parque se encuentra el mayor mercado de pescado y marisco fresco de la región de Malmö. Se destacan las casas de maderas de colores y este muelle con pequeñas embarcaciones. A mis espaldas se encuentra Turning Torso. Es el edificio más alto de Escandinavia con 190 metros de altura. Se inauguró en el año 2005 tras 4 años de construcción. Está basado en una escultura de Santiago Calatrava. Este edificio se puede ver desde casi cualquier punto de la ciudad. Dentro se encuentran viviendas y oficinas. Y como curiosidad, funciona totalmente con energía renovable y se prevé que en el 2030 todo Malmö funcione con esta energía. Está considerado como el primer rascacielos retorcido en el mundo que hace un giro de 90 grados. Este impresionante edificio de Calatrava se ha convertido en el monumento moderno más llamativo del skyline de Malmö, ya que simula girar de abajo hacia arriba. Muy a lo lejos se puede ver el puente Öresund, que es el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. Está situado en el mar Báltico y une Suecia y Dinamarca. Se inauguró en el año 2000 y es uno de los principales iconos de la ciudad. En esta zona, donde se encuentra el Turning Torso, también se pueden ver canales, barcos y edificios modernos. Es una zona en construcción, por lo que hay muchas residencias con arquitectura vanguardista. Llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides de suscribirte, darle un like y dejar algún comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Chis!